Mire la mano derecha de este hombre. En el centro de la palma abierta hay una marca oscura y redonda, colocada justo donde la iconografía cristiana sitúa el estigma de la crucifixión. Ese hombre de camisa blanca no está representado como un condenado cualquiera. Está de rodillas, abre los brazos en la postura de Cristo, y esa marca en la palma repite la herida del crucificado. Pero Goya no le concede ninguna resurrección, solo le da la oscuridad y los fusiles a 1 metro de su pecho. Esta noche vamos a responder 3 preguntas. ¿Qué historia esconden los cortes largos y profundos que cruzan la esquina inferior izquierda del lienzo? ¿Qué personaje cambió Goya después de empezar a pintar el cuadro? ¿Y por qué inclinó su cabeza cuando la primera versión ya estaba hecha? ¿Y por qué el pintor no dejó ver ni una sola cara entre los soldados que disparan? La tesis es esta: no estamos ante un monumento al orgullo nacional. Estamos ante algo mucho más moderno. Una imagen fría de cómo un aparato de Estado convierte a personas concretas en una fila de cuerpos. Este es el 3 de mayo de 1808 en Madrid, pintado por Francisco de Goya hacia 1814, óleo sobre lienzo de 268 por 347 centímetros. Hoy cuelga en el Museo del Prado, en Madrid. Antes de hablar del pincel, hablemos de la noche que el pincel intenta atrapar. El 2 de mayo de 1808, Madrid se levanta contra las tropas de Napoleón que ocupan la ciudad. La respuesta del mariscal Joaquín Murat es inmediata y brutal. Esa misma noche y durante la madrugada siguiente, cientos de vecinos son fusilados sin juicio, muchos de ellos solo por llevar encima una navaja o una herramienta de trabajo. No hay tribunal, no hay lista de cargos. Hay una orden de castigo colectivo que Goya, 6 años más tarde, decide convertir en imagen. Empecemos ahora por el momento exacto en que se pintó, porque ese momento explica cada pincelada que vamos a mirar después. En 1814, Goya tiene 68 años y está completamente sordo desde hace más de 2 décadas. Napoleón acaba de perder la guerra en España y el rey Fernando VII vuelve dispuesto a borrar cualquier rastro de las ideas que trajeron los franceses. Vuelve la censura, vuelve la Inquisición. Y Goya tiene un problema serio. Durante la ocupación fue pintor de la corte de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, al que el propio pueblo español despreciaba. Cobró su sueldo, firmó con su pincel cierta lealtad a ese rey impuesto. Así que el 24 de febrero de 1814, antes incluso de que Fernando VII pise Madrid, Goya escribe al Consejo de Regencia y pide dinero para pintar el levantamiento del pueblo contra el tirano de Europa. No es un encargo que le cae del cielo. Es una petición que él mismo redacta, casi como una defensa preparada de antemano. El Consejo, encabezado por el cardenal Luis María de Borbón, acepta. Le paga 1.500 reales al mes y cubre los materiales. A mí me cuesta separar este cuadro de una contradicción que Goya vivió de cerca. Las ideas ilustradas que había compartido durante años convivieron, de golpe, con la violencia de una ocupación francesa que llegó prometiendo razón y progreso y dejó fusilamientos nocturnos. Por eso leo el lienzo también como una decepción con aquella promesa, no solo como un intento de salvar el pellejo ante la Inquisición que acababa de volver a instalarse en cada esquina de Madrid. Ahora sí, vamos al lienzo. Mire de nuevo la ropa del hombre central, la camisa blanca, el pantalón amarillo. En la época de Goya, ese blanco y ese amarillo juntos no eran un simple accidente de vestuario campesino. El propio Pío VII los había fijado como colores del papado en 1808, en pleno pulso con Francia. A mí me parece que Goya no vistió a este hombre así por casualidad. Puso los colores de Roma sobre el pecho de un campesino que va a morir sin que nadie, ni el cielo ni la iglesia, mueva un dedo por él. La inocencia vestida con colores sagrados, fusilada de todos modos, en medio de un lienzo sucio de sangre y tierra. Ahora mire a la derecha. Ahí está la fila de soldados franceses, con sus capotes pesados y sus altos morriones. Y aquí está lo extraño, no tienen cara, ni una sola. Están de espaldas o de perfil, hundidos en sus uniformes, convertidos en una sola masa gris erizada de bayonetas paralelas. Esto no es un descuido. El propio Museo del Prado interpreta esa decisión como una forma de convertir al pelotón entero en una máquina de matar. No puedo evitar pensar que ahí está una de las cosas más modernas del cuadro. El enemigo deja de ser un hombre concreto al que se pueda señalar con el dedo y se convierte en un mecanismo.
Esa misma idea ya había aparecido antes en otra obra del propio Goya. Escuche esto. En su serie de grabados sobre los desastres de la guerra, hay una lámina llamada No se puede mirar, donde los verdugos quedan completamente fuera del encuadre y hacia las víctimas solo entran, desde el borde del papel, los fusiles y las bayonetas. Goya no publicó esa serie en vida. La primera edición apareció recién en 1863, décadas después de su muerte. Lo que en el grabado ocupa apenas el borde de la hoja, aquí se convierte en una pared humana que atraviesa medio lienzo. Volvamos al cuadro grande, porque ahí la misma idea todavía tiene más capas que descubrir. En el suelo, entre los soldados y los condenados, hay un farol grande y cuadrado. Es la única fuente de luz de toda la escena, y es una luz dura, geométrica, casi quirúrgica. Lo más fácil sería pensar que ese farol ilumina como lo hace la luz divina en tantos cuadros religiosos, revelando, salvando, señalando al elegido para la gloria. Pero mírelo bien. No hay nada cálido en esa luz. Yo no puedo mirar ese farol sin pensar en otra luz, la de la razón ilustrada. Aquí no salva a nadie, solo permite apuntar mejor en la oscuridad. Baje la mirada. A los pies del hombre de blanco hay otro cuerpo, ya caído, boca abajo, con los brazos abiertos exactamente en el mismo ángulo que los del hombre que todavía sigue de pie. No es una casualidad de composición, es una cadena de montaje. El vivo va a ocupar en un segundo el lugar exacto del muerto. Goya no necesita pintar el disparo, el humo, el instante del impacto. Ya nos mostró el resultado, tirado en el suelo, para que entendamos que lo que estamos mirando es un fotograma que se va a repetir dentro de un segundo, y luego otra vez, con el siguiente hombre de la fila. Un poco más a la izquierda, arrodillado entre los condenados, hay un hombre con tonsura, vestido con el hábito de un fraile, las manos juntas en oración. En 2008, una investigación del historiador Luis Miguel Aparici propuso ponerle nombre a esa figura, Francisco Gallego Dávila, sacristán del Real Convento de la Encarnación y uno de los fusilados documentados aquella madrugada. La identificación sigue siendo una hipótesis apoyada en la tonsura, el hábito y los listados de víctimas de la época, pero pone un nombre concreto detrás de una silueta que, de otro modo, se quedaría en símbolo genérico. La oración no detiene ninguna bala. La Iglesia, con toda su autoridad, se arrodilla exactamente igual que los demás, con el mismo miedo en el cuerpo. Y hay algo más, algo que casi nunca se cuenta en el mismo aliento que el resto de la escena. Este cuadro que denuncia la guerra fue, de manera literal, herido por otra guerra. Mire la esquina inferior izquierda, justo donde se amontonan los cuerpos. Ahí hay una red de cortes largos, costuras visibles, parches de textura distinta al resto del lienzo. En 1938, en plena Guerra Civil Española, un camión que evacuaba las obras del Prado hacia Valencia chocó, cerca de Benicarló, contra un balcón derrumbado. El lienzo se rasgó por varios puntos, justo sobre la masa de cadáveres que Goya había pintado en el suelo. El cuadro sobre la masacre de 1808 terminó, él mismo, cubierto de cicatrices reales, cosidas más tarde por los restauradores del museo, primero de manera provisional durante la propia guerra y luego, con más cuidado, en la restauración de 2008 dirigida por Clara Quintanilla. Esas costuras no se ven en la mayoría de las reproducciones digitales, que las recortan o las suavizan. Pero delante del lienzo real, bajo una luz lateral, se notan al tacto de la vista. La pintura que habla de cuerpos rotos acabó, también ella, con el cuerpo del propio lienzo roto. Por último, antes del giro principal, acérquese a la tierra que se extiende detrás de los fusilados. El estudio técnico del Prado encontró ahí algo poco convencional. Goya recurrió puntualmente a un instrumento rígido, parecido a una espátula, para abrir los surcos del terreno. En la figura central, en cambio, la violencia está en otra parte, en la rapidez y la seguridad de las pinceladas y en cómo el blanco se aplica directamente sobre la preparación rojiza, casi sin dudar. No hace falta imaginar una mano temblorosa, basta con mirar la velocidad del trazo. Pero hay un detalle del que todavía no le he hablado, y es el que cambia por completo cómo hay que leer este cuadro. La radiografía sí descubrió un arrepentimiento, un cambio real durante el proceso de pintar. Pero no está en el hombre de blanco. Mire al condenado que avanza justo detrás de él, con los puños apretados contra la boca. Goya lo había pintado primero más erguido, con la cabeza recta. Después la inclinó. Los investigadores del Prado interpretan ese cambio como una decisión deliberada,
hacer más intenso el horror de un hombre que ya está viendo la descarga y sabe que dentro de unos segundos va a ocupar ese mismo lugar. Tengo la sensación de que esta corrección dice algo importante sobre todo el cuadro. Goya no necesitaba cambiar la escena entera, le bastaba mover una cabeza para convertir a un hombre que espera en un hombre que ya ha visto su futuro. El miedo que vemos en esa figura no fue espontáneo, fue ajustado, pincelada a pincelada, hasta que doliera lo suficiente como para no poder apartar la vista. Durante mucho tiempo se repitió, en libros y en documentales, que el encargo original no era de 2 cuadros, sino de 4. Pero la documentación conservada apunta en la dirección contraria. Las facturas registran 2 marcos, y el Prado concluye hoy que Goya pintó solamente 2 cuadros, el 2 de mayo y el 3 de mayo. El misterio de 2 lienzos desaparecidos es atractivo. Los documentos, sin embargo, no lo sostienen, y prefiero quedarme con lo que sí se puede probar antes que con la leyenda más bonita. Vuelva a mirar el cielo de la escena. Hay algo que casi nadie menciona y que a mí me incomoda cada vez más cuanto más miro el cuadro. Arriba, el cielo está completamente vacío. Ni una estrella, ni una luna, ni una sola señal que observe lo que ocurre abajo. Y entre quienes disparan, tampoco aparece una figura de mando claramente individualizada, ni una charretera, ni un oficial que dé la orden con nombre propio. Arriba, ninguna presencia. Abajo, ninguna responsabilidad visible. Para mí, esas 2 ausencias convierten el centro del cuadro en un lugar donde todos mueren y nadie parece responder. Las facturas de los marcos, esas mismas que desmienten los 4 lienzos, contienen una pista mucho más concreta sobre el destino real del cuadro. Se cargaron como gastos del cuarto del rey. El Prado concluye que los 2 lienzos fueron financiados por Fernando VII y destinados a salas del Palacio Real, no a una plaza pública ni a un arco de triunfo, como se creyó durante mucho tiempo. No hay documentación sobre la sala exacta, ni sobre si el rey los tenía delante cada día, ni sobre quién decidió después retirarlos de la vista pública. Lo que sabemos con certeza es más extraño que cualquier leyenda. Un rey pagó, con dinero de su propio bolsillo doméstico, un cuadro que documenta la matanza que hizo posible su corona. Sobre lo que Goya vio de verdad esa madrugada, la historia se divide en 2 bandos que no se ponen de acuerdo. Existe el relato de un jardinero llamado Isidro, recogido medio siglo después por el escritor Antonio de Trueba. Se cuenta que Goya observó el fusilamiento con un catalejo desde su ventana y que después, con un farol en la mano, caminó hasta el lugar de la ejecución para dibujar entre los cuerpos todavía calientes. El relato de Isidro es tardío y no puede demostrar que Goya estuviera allí, y la topografía tampoco resuelve el problema. Incluso el lugar exacto representado sigue siendo discutido entre historiadores, entre el Cerro del Príncipe Pío y la zona de la Puerta de la Vega. Así que el cuadro no puede utilizarse como prueba de dónde estaba Goya aquella madrugada. Lo único que tenemos es un hombre que, viviera o no la escena en persona, decidió pintarla como si la sangre le hubiera manchado los zapatos. Los historiadores tampoco se ponen de acuerdo sobre por qué Goya pintó esto. Kenneth Clark y Robert Hughes ven aquí la primera pintura verdaderamente antibélica de la historia del arte, sin patriotismo de por medio, solo horror desnudo. Otros creen que Goya, precisamente por haber trabajado para los franceses, no estaba señalando a nadie más que a la crueldad humana en general. Y Christopher John Murray defiende una lectura más incómoda, que Goya pintó esto tanto por miedo a la Inquisición como por convicción. Las 3 lecturas conviven hoy sin que ninguna haya podido eliminar a las otras. Ese mismo cuadro, 50 años después de pintado, seguía sin convencer a todo el mundo. El director del Prado en el siglo XIX, José de Madrazo, llegó a escribir que la obra estaba muy por debajo del resto de la producción de Goya y la mantuvo prácticamente escondida de los visitantes. Hizo falta que escritores franceses como Théophile Gautier lo redescubrieran a mitad de ese siglo para que el cuadro entrara, por fin, en 1872, en el catálogo oficial del museo. Ese redescubrimiento no se quedó dentro de Francia. En 1868, Manet tomó de Goya elementos básicos de la composición para su fusilamiento del emperador Maximiliano. Pero cambió algo esencial. Sus soldados sí tienen cara, están tranquilos, casi aburridos. Uno de ellos recarga el fusil con la indiferencia de quien hace papeleo de oficina. Manet quitó el drama de la escena y dejó solo la rutina administrativa de matar.
Volvamos sin embargo al Cerro Madrileño, porque esa misma gramática del horror todavía tenía un viaje más por delante. Décadas después reaparecería en Pablo Picasso, especialmente visible en su Masacre en Corea. Víctimas expuestas a un lado, verdugos armados al otro. La escena que Goya pintó en Madrid terminó convirtiéndose en una de las grandes referencias visuales con las que otros artistas del siglo XX pensaron la violencia política. Nunca vamos a saber con certeza si Francisco de Goya estuvo de verdad esa noche entre los cuerpos del lugar de la ejecución. No dejó ningún diario sobre esas horas. El jardinero que aseguraba haberlo acompañado ya era muy anciano cuando contó la historia, y algunas de sus fechas no encajan del todo con lo que se sabe hoy. Lo único seguro es que Goya construyó aquella sangre sin heroísmo y sin ninguna bandera que pudiera convertir la muerte en victoria. Antes de cerrar, vuelva a mirar los dos grupos y haga una cuenta. ¿Cuántos rostros individualizados distingue entre los condenados y cuántos le permite ver Goya entre quienes disparan? 2 siglos después, la oscuridad sigue sin devolvernos una sola cara del otro lado de los fusiles.